Vamos a darle la bienvenida a Álvaro Quispe. Él es secretario nacional de formación política del APRA. En lo personal lo conozco desde hace mucho tiempo, en campaña, jovencito, ahora ya no es tan jovencito, pero bueno, es evidentemente igual de la nueva jornada del APRA y es bueno siempre, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Siempre es bueno salir pues de los cuatro compañeros que ahora mismo además están en Uruguay. Así es, está Hay en una otros gira. apristas, hay jóvenes apristas. Y yo lo que quería preguntarte primero ¿es cierto que Alan García ha destruido al APRA, como dicen muchos? Los resultados electorales parecieran sugerirlo así. Y hay quienes señalan que con una medida como esta, un pedido como este, Alan lo que está haciendo es darle el último clavo pues a ese ataúd. ¿Qué dirías? No, en lo absoluto. Alan García no ha destruido al APRA. Los resultados electorales del 2016 responden a una coyuntura, a un contexto que todos lo hemos conocido. Es una situación bastante compleja y que traía también como antecedentes 5 años de demolición sistemática del gobierno de Humala. Pero se dice que no quería renovar los liderazgos, pues que no ha dejado que emerjan nuevos liderazgos más allá de él mismo. Yo creo que Alan no es un obstáculo para la renovación del Partido Aprista, al contrario, es un impulsor. Sí hay renovación porque el año pasado se realizó un congreso y hay muchos cuadros jóvenes que actualmente son dirigentes nacionales. Tú has indicado que me conoces desde buen tiempo cuando estábamos en la campaña, cuando era un militante más que apoyaba la campaña en aspectos juveniles, ¿no? Mi caso, como el de otros, que éramos en ese momento entusiastas militantes de la campaña del año 2006, ahora estamos ya como dirigentes. Tomó la Secretaría General un compañero que es congresista, Elías Rodríguez, que no era parte de algún esquema, digamos, tradicional dirigencial del partido. Y así otros cuadros jóvenes que se están manifestando. Bueno, pero se han peleado ahora mismo, último, Jorge del Castillo, también con Mauricio Mulder, es cierto, por el tema de la dirigencia, ¿no? O del control del partido. El partido hay tendencias, hay corrientes, sería innegable no decirlo. Ajá. Pero Sí, queda claro por ese lado, pero ¿cómo se está viviendo entonces dentro del partido este pedido de asilo? Porque ahora pues alguien declaraba en el noticiero, ¿no? Que bueno, si es que se le da el asilo político a Alan García, pues básicamente todo el resto, Gino Costa lo decía, todo el resto de involucrados, comenzando por Alejandro Toledo, donde claramente pues hay una coima millonaria, va a decir pues que están siendo perseguidos políticamente. Entonces Alan García de repente lo que está haciendo más allá de su propio caso es hacerle un gran daño a la vulnerable democracia peruana. no creemos eso, porque los casos son distintos, la naturaleza es distinta de cada acusación de Susana Villarán, de Alejandro Toledo, de Kuczynski. El caso del presidente García es que acá se estaba tramando, se urdía una emboscada, una celada política judicial. Pero eso es casi palabra contra palabra, Álvaro, porque el fiscal Vela ha dicho de ninguna manera se iba a pedir la detención. Miren ustedes cómo Susana Villarán sigue en su casa, por ejemplo, que es un caso hasta ahora más comprometedor que el del propio García. Pero a lo que voy es que eso al final ahora es palabra contra palabra. Sí, pero a menos que ustedes digan, este fue el funcionario de fiscalía que nos advirtió. Bueno, pues es una fuente que no se puede revelar por el mismo hecho que están dándonos un dato importante. Pero esto ha alcanzado pues dimensiones internacionales, esto no es cualquier cosa. Sí, sin duda, pero si vemos la narrativa de los hechos, si él viene a dar una declaración, que era la número 49, si 2 minutos IDL, que resulta una especie de sucursal de la fiscalía y Gorriti, una especie de procónsul de fiscalía, suelta un tuit con una noticia bastante especulativa, porque no hay ninguna prueba concreta que vincule que se concertó el pago de Odebrecht para la conferencia de Alan García. Posteriormente hay una ampliación de la investigación, posteriormente un impedimento de salida el día 15, y ya el Mininter, Migraciones, emite memorándum indicando que García no puede escaparse, casi como que él está saliendo por la frontera, ¿no? O sea, y el día 17, el juez, a pedido de la Fiscalía, genera este impedimento de salida. Entonces, vemos toda una serie de hechos, más los datos de fuentes bastante fidedignas que indicaban que en la semana se iban a citar al presidente García, y lo que iba a pasar ahí es que podían inventar una declaración, podían inventar algún supuesto delato o testigo protegido. ¿Y esto qué generaba? Primero una prisión preliminar, ¿no? Preventiva. Con lo cual íbamos al escarnio público, a la humillación del partido aprista y de Alan García, y no se podía permitir ese tipo de jugada, de emboscada. Ahora, pero está bien, ¿no? Pero eso, insisto, sigue siendo palabra contra palabra. Sí, claro. O sea, ustedes tienen las versiones que tienen y demás, pero a lo que voy
es que el expresidente García está, pues de todas maneras, su gobierno involucrado en un caso que parece ser, por lo menos, sabemos de coimas de casi de 10 millones. Este señor Nostre, según la Fiscalía, habrá que ver qué dice Barata. Lo que sé es que Barata recién va a declarar en enero, porque ya el año judicial en Brasil no ha permitido concretar la cita hasta el 15 de diciembre, que salen estos procuradores federales de vacaciones. Y el hecho es que el señor Nostre ha dicho que la coima llegaría hasta 24 millones de dólares. Álvaro, yo creo que un impedimento de salir del país ahí no es nada como para rasgarse las vestiduras, ¿no? Estamos hablando de un caso grande. Sí. Si García no tiene nada que temer, pues entonces tampoco debía temer a un impedimento de salida. Pero lo concreto es que a la fecha ni Nostre, ni Barata, ni Marcelo Odebrecht tienen una declaración concreta, meridiana y categórica que indiquen que a Alan García se le ha entregado un dinero, una coima. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Lo que se buscaba concreto es escarnio político, de buscar tenerlo a García enmarrocado, llevarlo ante la prensa, ante las cámaras nacionales e internacionales, y eso después se iba a rectificar seguramente, como pasó con Keiko, ¿no? Una prisión primero preliminar. Que es anulada y que luego se pide la prisión preventiva y ya están los recursos que llegarán al Tribunal Constitucional seguramente de ser el caso. Pero ya estaba el escándalo, ya estaba el señalamiento, ya estaba la burla. Eso es lo que buscaban. Entonces, ni el APRA ni Alan García puede permitir que esta celada judicial política se desarrolle. ¿Qué te dice una coima de 8 millones de dólares bueno, pero que no se ha movido en 8 o 9 años? A ver, más allá del tema, ¿qué nos dice eso? ¿Qué se comenta dentro del APRA sobre el destino de esa coima? Lo concreto que esa el señor Cuba no movió esa plata. Bueno, pero eso el señor Cuba es el que está investigado y el señor Cuba es el implicado. No hay otra persona que sea del APRA que tenga que ver en la coima del tren eléctrico. Solamente el señor Cuba y una serie de funcionarios del área de logística, de administración, que han participado, ¿no?, de manera concertada con el señor Cuba para esa coima. Ahora, hay algo también importante en analizar. Si las máximas autoridades de la empresa Odebrecht no han vinculado a Alan García, o sea, ¿por qué tendrían que protegerlo? Y si se habla de una coima por una conferencia de $100.000, que lo contrató la Federación de Industriales de Sao Paulo, ¿no? Porque al fin y al cabo quien lo convoca, quien lo invita, quien hace el contrato de la Federación de Industriales de Sao Paulo, que es una especie de CONFIEP de Brasil, es una conferencia. O sea, Alan García ha dictado 40 en Francia, en Italia, en todas las partes del mundo. Especular que ahí está esa fue la mejor pagada, ¿no? Es verdad. Es cierto que cuando estamos hablando de una obra de esta magnitud, hablar de una coima disfrazada de $100.000, a pesar de que parece que sí fue Odebrecht el que pagó como parte, pues, de esta. En fin. Pero a lo que voy es que el caso no es poca cosa, ¿no? O sea, el caso no es poca cosa, el caso del metro no es poca cosa. No es poca cosa, ¿no? Pero hay que ir a los implicados. O sea, las investigaciones tienen una dirección que es Cuba, no tienen una dirección que es García, incluso hasta donde entiendo no le alcanza a Enrique Cornejo. Por lo tanto, especular a partir de una conferencia, García tiene el resto de los supuestos 20 millones o 22, es demasiado políticamente para usarlo en contra de él. Y sí yo creo que se confiere ahí una persecución político-judicial del gobierno y de algunos agentes de la justicia. ¿Y por qué del gobierno? Si Chávarri investiga a Mecha Arauz, si se quiere bajar al presidente de la República, o sea, en todo caso el tema está revuelto, pero ahí hay un riesgo también, y ya sé que se nos ha terminado el tiempo, señor More, pero ahí hay un riesgo porque García, cuando dice es el gobierno el que me está persiguiendo, ¿bajo qué circunstancia? ¿Bajo qué cuando justificación? Tienes un presidente que tengas un fiscal disparado es una cosa, pero que tengas un presidente de la República que está ordenando la persecución contra García, mucho ya. Cuando hay un correlato entre el fiscal Domingo Pérez, el gobierno, Vizcarra que quiere sacar al fiscal Chávarri, que quiere cerrar el Congreso. Pero no lo ha sacado. Pero no ha cerrado el Congreso tampoco. Nadie indica que vaya a cerrar el Congreso. Es un discurso todo el tiempo de querer sacar al fiscal Chávarri. O sea, por lo tanto, hay una intromisión del gobierno. Nos tenemos que ir. Gracias, Álvaro, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con lo último de Cara a Cara.